Bueno, empezamos como de vuelta. Hola, buen día. Buen día, Acá buen día. estamos en un nuevo encuentro en el taller Digo y Escribo lo que quiero con la profe Cecilia Filippi y las compañeras que se van sumando de distintos lugares del país, desde Somos en Red, yo soy Laura. Y bueno, muy contentas de un nuevo encuentro, eh, contenta de que tengamos la oportunidad de charlar, de aprender cosas y, y conocer gente nueva, que es muy lindo. Bueno, damos paso a Cecilia porque se nos va la hora. Eh, Muy buen día a todas las que estamos acá reunidas y a todos los que luego eh, vayan a unirse en la escucha y la participación en este taller que después pueden escuchar y ver por YouTube. Bienvenidos y las invitamos a participar y a unirse con nosotros. El día de hoy vamos a participar del 16º encuentro de esta segunda parte de Digo y Escribo, y Mónica había elegido un cuento para compartir con nosotros hoy, el cual va a ser disparador para charla y trabajo. Así que, como estuvimos en una previa muy larga antes de empezar a grabar, yo voy a silenciar mi micrófono y le voy a dejar la palabra a Moni para que pueda presentar el cuento, el autor que eligió y contárnoslo. ¿Sí? Hola, buen día. Este cuento es parte de una recopilación de cuentos de ciencia ficción que se llama Fragmentos del Mañana. Es bien gordita. Y en el medio, chachán, está El Cero Absoluto por Santiago Carmona, que es el conviviente, alias mi hijo conviviente. Pero bueno, más allá de eso, o sea, puedo decir que he escrito cosas mejores, pero al releerlo tantas veces ahora le encontré otras vueltas de tuerca también. El cuento se llama El Cero Absoluto. Miré la punta de mis escarbadientes y noté un pequeño rastro de sangre en la misma. Algo andaba mal en mi molar superior derecho. De seguro tendría que ponerme un implante. Si no lo hice antes, creo que fue por pura vagancia. Pero ya no me quedaba espacio para excusas interminables que... Señor, lo llaman de la torre de control. Parece que alguien quiere aterrizar. Bien, ahí voy. Diga a los muchachos que ya voy. Creo que quizás sea momento de jubilarme. Años pasé acá, en esta base alejada del resto del mundo que no sé. Ya ni me acuerdo la calle donde vivía. ¿Seguirá el mismo supermercado chino de la cuadra? Supongo que no. Deben estar todos muertos. Cuando el capitán llegó con su rostro demacrado a la torre de control, no esperó encontrarse con el resto de la base allí reunida. Todos estaban ahí parados, mirándolo fijo, listos por explicarse. El capitán se adelantó diciendo: si es un motín, ni se gasten, desde ya les informo que renuncio, pero dejen que vuelva a mi casa. No hace falta que me cuelguen del palo mayor como a los piratas. El resto de la partida de soldados y científicos se miraron entre ellos. Eran 9 para ser exactos. Todos mostraban las mismas marcas de cansancio y apatía que su capitán. El más nuevo llevaba 7 años en la base. Nunca hubo respuesta de la Tierra, ni recambio. Todos asumieron que o había estallado la guerra otra vez, o solo se habían olvidado de ellos. En todo caso, ambas opciones,
eran deprimentes. Solo eran una partida más de científicos militares, enviados a la base hermética de Mercurio para un proyecto que llevaba años de desarrollo y era consecuencia de un mensaje cifrado recibido en una antena de California hace más de 50 años. El encuentro sería en Mercurio, el planeta más candente y cercano al Sol. Las posibilidades de supervivencia eran bajas, pero siempre existieron hombres sacrificados en pos del avance de la ciencia y la posteridad, lo que significaba que, bueno, dijo el capitán, ¿qué pasa? El subcomandante se acercó despacito al capitán, que se rascaba la crecida barba y el trasero alternativamente, sin comprender muy bien qué pasaba, y le susurró. Hay alguien que quiere hablar con usted. Dice que es un superior. El capitán miró al subcomandante, que se alejaba con la cabeza gacha otra vez a la fila con el resto de sus compañeros. Hacía años que nadie se comunicaba con la base. Ya habían perdido toda esperanza de hacer contacto con otros seres del espacio y también de hacer contacto con casa. Esto llenó de alegría y a la vez de desconfianza al capitán, que se acercó de a poco al tablero de control. Miró al cielo rojo, al rojo fuego de Marte, de Mercurio, perdón, y apretó el comunicador. Acá el capitán Go, al habla, diga, ¿quién anda ahí? Silencio. El capitán se dio la vuelta y miró a sus compañeros a ver si no se reían. Todos miraban con miedo, amuchados en un rincón de la sala como niños de preescolar. Se escucharon por los parlantes unos extraños sonidos. Grr, ps, chu, chu, tu, tu. Bueno, parece que se cortó la comunicación, dijo el capitán, y ya empezaba a pedir explicaciones a sus subordinados. Si era una broma, tomaría algún tiempo de represalia. Tipo. No muy severa, todos le caían más o menos bien, aunque quizás el subcomandante podría ser otro de ahora en más, como para que no se acostumbren a gastarle bromas en sus horas de descanso y meditación. Bueno, hola, capitán Go, habla Dios. El capitán se dio vuelta hacia el intercomunicador. ¿Quién? Soy Dios, Jehová, Yahvé, el Alfa y el Omega, el Creador. El capitán se volvió a mirar a sus compañeros y esta vez estaban tan asustados que se tapaban los rostros. Entonces, cuando iba a chequear de dónde provenía aquella voz, un resplandor que cubrió todo el cielo lo cegó un instante. Después empezó a vibrar toda la base como si hubiera un terremoto. Y el cielo se abrió y apareció una marca en el cielo rojo. Una marca que parecía un símbolo hebreo. Todos lloraban de miedo. Y el capitán, siendo el ser más descreído y ateo del mundo, se quedó paralizado. Sentía que algo, quizás sus testículos, subían por la garganta. Soy Dios, el ser absoluto, y el día de la redención ha llegado. La última trompeta ha sonado. Arrepiéntanse, pecadores, porque todo nuestro mal llega ahora a su fin. El capitán tocó algunos botones en su tablero y una pequeña palabra apareció en la pantalla. Origen de la transmisión, desconocida. Entonces realmente existe. Es imposible, dijo el capitán, no lo puedo creer. Sin entender por qué y cómo lo hacía, tocó el intercomunicador. No puede ser, nunca pensé que todas las leyendas fueran ciertas. Todos los misterios, evangelios y ritos de la antigüedad guardaban una verdad. Imposible. ¿Pero cómo? Pensó en voz alta el capitán ante tremenda revelación. Oh Dios, perdón por toda esta vida de poca fe y pecado, dijo el capitán, ahora postrado en el suelo. Ten piedad de nosotros. ¿Qué podemos hacer para rendirte pleitesía, oh Dios?
Oh Dios colérico y vengador, Dios todopoderoso y terrible, castigo y azote de pecadores y sacrílegos. Perdona a estos pobres diablos, víctimas del cientificismo y ateísmo más abyecto, culpa toda del iluminismo, Freud y la televisión. ¡Silencio! Gritó a viva voz el rojizo Dios. El resto de la partida de soldados se miraron confundidos. El capitán se había parado y abierto los brazos en actitud de redención y sometimiento absoluto. Parecía imposible que aquel cínico y descreído varón se humillara así. De todos modos, la situación era tan esplendorosa que parecía lógico. Dios volvió a hablar. Quiero que me adoren, que me alaben, que me rindan tributo y me construyan templos de oro y amatista como en los tiempos antiguos, cuando el hombre sabía temer a lo superior y de pronto la comunicación empezó a fallar. ¡Tú! Bip, bip, bip. Bueno, tanto el capitán, que seguía con los brazos abiertos como el resto de la partida, abrazados entre sí, miraron el cielo que ahora cambiaba. Un resplandor verde esmeralda cayó del costado izquierdo del cielo y abarcó al gran símbolo rojo que se sostenía en las alturas. De repente, como si se tratara de una constrictor devorando un conejo, la luz verde se comió la roja, y una voz menos grandilocuente y más áspera sonó por el intercomunicador. Disculpen las molestias ocasionadas. Llevamos años buscando a Yahvé, hijo del emperador Balcán, del sistema Dagoba, a eones de distancia de Alfa Centauri. Yahvé escapó de su prisión hace millones de años y lo buscamos por todo el universo. Supusimos que haría de las suyas como inventar pequeñas razas humanoides imperfectas. Lamentamos profundamente haberles hecho pasar por todos estos contratiempos. El capitán había bajado los brazos y miraba a sus compañeros que se acercaban ahora hacia el gran ventanal de la torre de control. Una nube verde latía en el cielo mientras hablaba y continuó. Nos vimos obligados, suponiendo que ya tendrían la tecnología precaria de recibir señales del espacio exterior, de que creara esta base. Era una emboscada para él, y por suerte cayó. No, no se preocupen, ya no los va a molestar. Nos encargaremos de que no vuelva a escapar de su prisión transpersonal, trascendental, nunca más. Ya pueden seguir haciendo sus cosas. Hasta luego. La luz verde se elevó hasta una velocidad imposible de seguir y desapareció más allá del universo infinito. Toda la base se normalizó. Volvieron las luces y dejaron todos de aferrarse. El capitán se dio la vuelta y todos lo miraban con una mezcla de vergüenza y desconfianza. Bueno, creo que esto explica muchas cosas de la historia de la humanidad, ¿no les parece? Dijo el capitán tratando de esquivar el asunto vivido. Hubo un profundo silencio en la sala. Alguien por ahí tosió de forma incómoda. Bueno, que alguien se prepare unos mates y ya no se hable del asunto. Pero señor, esto es justamente por lo que vinimos, interrumpió su comandante. ¿No deberíamos volver a la tierra e informar? El capitán se quedó mirando a la nada, hacia la oscuridad del ventanal. Sí, bueno, no sé, ¿qué apuro hay? Lo más probable es que no quede nadie vivo en la tierra. En tal caso, la revelación ya no importa. Y salió rápido de la sala, tropezando torpemente con la maceta de un potus sintético. Volví a mis escarbadientes y menesteres contemplativos. El palillo hurgó en mi muela y volvió a salir sanguinoliento. Lo tiré al tacho de compresión. Me quedé pasmado por toda la situación vivida. Me levanté y observé a través del vidrio súper negro y grueso antirrayos ultravioletas. Así que no solo venimos de un Dios alienado, sino además un Dios abandónico y chiflado. Somos pocos los que quedamos. Sin embargo, seguiremos adorándote hasta el último hombre, oh Creador. Amén. Y volví a la cama agarrando otros escarbadientes.
Fin. No sé, es, Cri, cri, yo les cri. cri, pero no, pero después de, de leerlo, me pasó con, bueno, con los otros que publicó ahora, que a veces es escucharlo a él y a su percepción del mundo. O sea, como que somos uno. Todos los que estaban ahí en esa nave especial eran el capitán y sus múltiples versiones también, me parece. Y y hay un hombre que no cree y que de pronto se impacta y vuelve a no creer. Eh, Me hace Es pensar justamente en, ¿eh? es ¿Qué dijeron? agnóstico. ¿Mi Sí, es hijo? agnóstico. Sí. No, ya no. Pero él de chico quiso ir a la iglesia y se hizo scout. Hasta que hubo alguna historia, bueno, no importa, no digo nada raro. Alguna historia con el cura y cerraron el grupo y él no quiso volver, ni siquiera quiso volver a la religión católica, que era en este caso, ¿no? Y nunca dijo comentarios, porque ella era adolescente, y sí, siempre se interesó por la lectura, y de chico le teníamos que leer. Él no quería leer solo, era más bien vago. Y de pronto un día de leer historietas como Tintín o Obelix, cuando era de primaria, agarró El Señor de los Anillos, se los leyó así y no dejó de leer nunca más. Es como que, bueno, por eso había, cuando publicaron lo del lector y que dicen que, bueno, a lo mejor para Cecilia es obvio por tu profesión, pero nosotros como padres les leíamos a la noche a los dos y ellos como padres le han leído también a sus hijas desde chicas y son todas lectoras. Creo que la que menos lee es la chiquita de 9, pero todavía está, digamos, en periodo de latencia porque tiene un montón de libros y cosas y quiere que le lean también. Así que es importante leerles. A mí no me leía nadie, leía yo sola. Sí, sí, Bueno, Laura. no, porque me quedaron muchas cosas flotando en el pensamiento, ¿no? Primero, Sí, bueno, yo también soy agnóstica, eh, pero me pasan estas cosas que supongo que le habrán pasado a tu hijo, al autor, que de golpe, por alguna cuestión o una necesidad o por algo, en algún momento se me mueven cosas y em, me cambia un poquito la creencia por necesidad, que creo que le pasa a muchos esto, de cuando nos pasa algo grave, necesitamos creer en algo o en alguien para salir de esa desesperación, y entonces nos aferramos a un Dios que para mí no existe, pero que lo necesitamos, ¿no? Por el otro lado me quedé pensando en sí, sí. la imaginación de quienes escriben, porque imaginar estas historias tiene que ver también mucho con el haber leído esto que contás, con ver muchas historias fantásticas que nos llevan a imaginar cosas que tal vez no viviste, pero que imaginas que pueden suceder. Y lo tercero era, me pasó con mis hijos, yo soy lectora, yo les leí mucho, y cuando eran chicos, bueno, mi hija era muy lectora y mi hijo no tanto, pero ahora que es un adulto, que tiene 33 años,
lee muchísimo, lee filosofía. En algún momento de su vida hizo el clic y se convirtió en un gran lector. Y yo creo esto que decías, es así, es una transmisión. Mi mamá era muy lectora, eh, yo tal vez no tanto antes, después me convertí en muy lectora y mis hijos son muy lectores y esto sí es una transmisión, me parece. Es muy importante leerles para que ellos después amen la lectura. Bueno, esas tres cosas que me quedaron flotando. Mm. Sí, bueno, Mm. mira, a mí, yo siempre fui muy lectora desde muy pequeñita. Siempre en mi casa a mis hijos les compré libros, siempre les regalaba libros y sigo haciéndolo a mis nietos. No todos son lectores. Algunos de mis hijos son muy lectores. Tengo un nieto de 8 años que es más lector que cualquiera de los que se imaginan, lee mucho. Pero creo que más allá de la lectura, eh, a mí me resonó mucho la historia. Porque yo muchas veces, y más últimamente diciendo que fui mucho tiempo, em, bueno, mis hijos fueron a colegios católicos, yo fui miembro de la Unión de Padres de Familia del Perpetuo Socorro, misionera de San Ramón Nonato y bla, 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 bla. Y yo muchas veces sentí, y sobre todo cada vez más últimamente, o pensé, creo en la energía del universo y creo en ese personaje que fue Jesucristo, que fue real, que peleó y luchó por la igualdad y por el humilde y por el que tenía menos pero digo, ¿qué Dios creó este mundo? ¿En qué Dios? Dios, Alá, Mahoma, Buda, Yahvé, como le quiera llamar. ¿Qué Dios creó a esta humanidad tan deshumanizada? Porque esto no es de ahora, esto es histórico. La maldad, la brutalidad, eh, el egoísmo, la codicia, es historia de siempre. Entonces, ¿qué clase de humanidad? ¿Quiénes son los castigados? ¿Quiénes son los que tienen el premio? ¿A dónde? ¿En el cielo? No, no creo. No creo creo que somos energía y que la energía queda en el universo. Entonces me parece que me hace dudar todo eso de que realmente, eh, a ver, una vez lo escuché de alguien, ¿qué padre? Y sí, los hay, pero ¿qué padre puede castigar a sus hijos de esa manera tan brutal? Y sí, los hay. Entonces es como que no todo, pero hay. Y esta humanidad es así. Entonces no, creo más en ese Dios que escribió este chico, en ese ser que creó una humanidad deshumanizada, en ese ser violento, vengativo, que es más, en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de ojo por ojo y diente por diente. O sea, a ver, es como que, wow, digo, es como más o menos como en algunos momentos pienso. Y por otro lado, claro, a veces nos pasan cosas y necesitamos una fuerza superior que nos ayude a, a quedarnos de pie o a ponernos de pie o a seguir adelante. Porque también es como que yo creo, ¿no? Que sentimos que eh, como no somos invulnerables, ni omnipotentes, ni perfectos, entonces como que siempre necesitamos el bastoncito. Y a veces le llamamos Dios o energía o voluntad o lo que sea. Pero a veces me siento así, como
en un mundo, en un mundo sobre todo, porque no sé si el universo entero pueda ser así, pero en un mundo donde fuimos creados de una manera tan imperfecta, pero que siempre ha eh, prevalecido, no el amor, porque si hubiese prevalecido el amor, el mundo sería otra cosa. Y pareciera que estamos hechos para que prevalezca el odio, el resentimiento, la codicia, la perversión. Bueno, eso, lamentablemente. Ahí, eso me hace acordar, Norma, a lo que decía mi abuela materna, que decía que un cuento de la iglesia, lo del infierno y el paraíso, que el infierno ya lo estábamos viviendo, o sea que estamos acá como una forma de redención y crecimiento, ¿no? Este, Sí, así decía mi abuela. creo más en esas cosas en algunas cosas del budismo, que dice que este es un camino, y acá es donde tenemos que aprender, porque en definitiva, para mí, y las religiones fueron creadas para someter al hombre, o sea, y hacerle creer, porque resulta que hay algunos que son totalmente malvados y la pasan fenómeno, y hay un montón de gente buena que la pasa muy mal, y Sí, nunca tienen el beneplácito del alivio. Entonces, bueno, es... Mirta O no quiere decir pensamos. algo. quiero escuchar a Mirta, yo también, Lau. Bueno, Dios nos creó libres. Libres. El mundo lo hacemos nosotros. Nos hizo libres. El Antiguo Testamento, escrito con muchos libros, de los cuales está la Torá, que guía a los judíos, cambia la historia con Cristo. Jesús parte la historia en dos, un antes y un después. Y Cristo es la verdadera misericordia, el que muestra la misericordia del Padre. Es un Dios de misericordia, de perdón. Eso es lo que yo creo. Yo estoy en la iglesia hace muchos años, trabajo en la iglesia, por y para la iglesia católica en este caso, que es la mía, y pude ver muchas cosas, pero los hombres no me hacen cambiar mi fe. Hay muchas injusticias en todos lados, en todos lados. Y sí creo que nos creó perfectos. Quien mira al ser humano por dentro y la maravilla de la creación es perfecta, perfecta. No creó una persona deshumanizada, creó una persona perfecta y libre. Por eso hacemos lo que hacemos. Eso es lo que yo siento. A mí la fe no me la quita una injusticia, un cura malo, nada, nada, porque lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Y creo profundamente en la misericordia de Dios, profundamente. Y bueno, creo que cada uno puede sentir lo que quiere, estar decepcionado, poner en Dios muchas cosas que son nuestras, nuestras. Nosotros elegimos todos los días qué hacer, si ser buenos o malos, justos, injustos, honestos, deshonestos. Si Dios interviniera en todas las cosas, no se estaría manipulando.
Cada uno es libre de pensar las religiones que son o lo que no son. Creo que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Lo demás somos todos hombres y personas, quiero decir, hombres y mujeres que nos equivocamos todo el tiempo, ¿no? Bueno, esa es mi opinión y mi creencia, obviamente, ¿no? Hay cosas, sí, claro, hay personas y en todas las religiones que dicen una cosa y hacen otra, en todas, ¿eh? No solamente en la católica, en todas, en todas. Así que, no sé, claro, creo que va más allá de esto de esperar que cuando estamos en cosas trágicas o esperar la ayuda de alguien más que no sea una persona, ¿no? Bueno, eso es mi sentimiento y mi pensar. Y también hay que, digamos, yo estoy en la iglesia, entonces estoy adentro porque trabajé siempre y lo sigo haciendo, soy persona de iglesia. Y uno se va transformando también, ¿eh? Se va transformando y va viendo lo que hacen millones de personas por otras personas, por otras. Este, Jesús dice en la Biblia que tu mano derecha no conozca lo que hace la izquierda. Hay muchas cosas que hace la iglesia, todas, que el mundo desconoce, ¿no? Pero también me siento que puedo criticar o no criticar porque estoy adentro y lo estoy haciendo. De afuera se ven mucho las cosas juzgando, ¿no? Juzgando a los otros sin saber exactamente, así como juzgamos a las personas sin saber interiormente, esto de que los malos son felices, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos que sienten? ¿Qué vacío tienen internamente? ¿Sabemos? ¿Sabemos si sufren o no? No lo sabemos tampoco, ¿eh? Este, bueno, creo que nada más. Bueno, podría decir muchas cosas, pero creo que básicamente es. Recontra. ¿Eh? El tiempo para agregar cosas, si te acordás, mientras nos dure el tiempo de estar reunidas acá, o en la próxima vez que nos reunamos, o por el grupo, lo vas a tener siempre, ¿no? Eh, Estaba pensando en, en que me iba a tocar a mí y que yo tengo que hablar no solamente de el tema filosófico fuerte que le voy a pedir a Mirta y a Norma que por favor silencien mi micrófono porque está acoplando. Bueno, Y a partir de alguno de esos dos micrófonos es el acople. espera. Ahí está. A ver si ahora no acopla, y si ahora acopla es todo responsabilidad mía. Me costaba mucho hilvanar con ese eco de mi voz dándome vuelta por ahí, así que les pido disculpas. Bueno, si vamos a hablar del autor, vamos a hablar de un autor joven que tiene toda la influencia de Asterix y su lectura previa, como todos los autores tienen, ¿no? Toda la influencia de su lectura previa. Y que está en la etapa de la vida donde la mayoría de las personas que estudian y que estudian filosofía y teología dicen que es la edad donde uno quiere saber de dónde vino y plantearse la filosofía humana y la religión humana. Entonces, qué mejor oportunidad que plantearlo y plasmarlo en un cuento
donde represente un agnóstico, un ateo, que yo no sé, que en esto que dice Mirta, que yo me pongo a desilvanar a los personajes y a desarmarlos, yo no sé si verdaderamente el tipo se murió de miedo y rindió pleitesía a ese Dios que había negado, con miedo a que lo destruyera, si se puso a burlarse tremendamente de eso que su mente no le permitía terminar de creer, y en el final hay como una satisfacción de decir, vieron que era un loco y yo tenía razón, porque va y se tira en la cama. Me tendría que poner a releer el cuento y a tratar de ver qué interpreto yo de esos escarbadientes con sangre que salen de sus encías. Y, y por ahí tenemos la oportunidad de preguntarle al autor si con eso quiso representar algo, porque tenemos la oportunidad. No nos pasa como con el gallo negro del coronel no tiene quien le escriba, que vamos a inventar qué quiso decir para después darnos cuenta que fue una casualidad. Acá podemos interrogarlo, así que queda como tarea no, de Mónica lectora, no de Mónica la mamá de Santiago, ¿sí? Mónica la Lo lectora, invitamos. de lo que pasó en el grupo que escuchó el cuento y que estamos trabajando cuentos, que somos un grupo de mujeres que escuchamos el cuento y que necesitamos saber o que queremos saber, porque tampoco es una necesidad básica, no se nos va a romper el cuento si no nos cuenta, y cada una va a tener su propia idea, pero es como un elemento que nos gustaría saber qué fue ese escarbadiente para él y qué es lo que nos quiso decir. Porque si bien queda aislado de todo el resto, podía no haberlo tenido. Lo que me llama la atención es que vuelve a aparecer ese escarbadiente y no es un elemento que sin eso no hubiera estado una parte del cuento. Puede no haber estado. No le está sirviendo como el gallo para despertar al coronel todas las mañanas. Entonces, me llama la atención que vuelva a aparecer el elemento y que vuelva a aparecer con la misma consecuencia y que después sea descartado de la manera que es descartado. O sea, me encantaría saber si es que hay algo que él haya querido decir, qué es lo que fue. Si no, seguiré investigando en mi cabeza, para mi cabeza, qué es. Tratar hoy por hoy en esta circunstancia de vida mundial y personal de nuestro país a Dios como un loco digno de ser encerrado, creo que tampoco es casual. Creo que tampoco es casual. Y si voy a ir a la reflexión del cuento, que es lo que nos lleva a que nosotras podamos escribir, nos lleva por un lado a la parte fantástica, nos abre a ver qué podemos hacer desde el punto de la fantasía, desde el punto de las condiciones necesarias que tendría que ubicar un humano en, en ese lugar del espacio tan absolutamente infernal como es Mercurio, donde nada de la vida tal como la conocemos sobreviviría a kilómetros del planeta, una base ahí para la tecnología actual del hombre hoy es absolutamente ilógica, no tenemos la tecnología para eso, porque se derretirían las naves mucho antes de llegar y no hay una ubicación en tiempo, hay
hay líneas de años transcurridos desde que pasó tal cosa hasta que pasó tal cosa, pero no hay una ubicación en cuánto tiempo tuvo que pasar para que llegáramos a esa tecnología o cuánto tiempo, que está bueno porque nos deja abierto esto. Eh, Tampoco él lo necesitó para imaginarlo, así que sería medio iluso que lo necesitáramos nosotras para creerle. El cuento fantástico tiene casi todas las pautas necesarias para ser creíble. Es un cuento que tiene una realización, un nudo y un desenlace muy claros, los tres puntos necesarios del cuento para su presentación y su desarrollo están absolutamente logrados. Eh, Hay que ver si nosotras logramos que de todo ese cuento nos dispare la necesidad de contar y de escribir algo. Y en esto del dispararnos cosas puede ser el cuento o puede ser toda la línea filosófica que llevamos dentro de cada una de nuestras creencias internas para desarrollar lo que tengamos que escribir. Me pasa personalmente que las escuché en su duda filosófica religiosa, a cada una de las cuatro, eh, sin dejar de sonreír de esto que necesitamos el bastón, la muletilla, que nos lleva, que Dios puede ser, o la creencia, o la fe, o el universo, puede ser un bastón o una muletilla a la que recurrimos cuando nos sentimos que no alcanzamos. Hay unas frases hermosas que dicen que son los momentos en que había una sola huella en la arena porque él no llevaba andando, ¿no? Eh, Mirta captó enseguida de qué estoy hablando. Este, y yo no sé, creo que no tiene mucho sentido que yo me ponga a hablar de cuál es mi postura frente a la religión, ni que les cuente, eh, porque ya lo conté en otro momento hablando de fútbol, que era lo que mi viejo pensaba sobre la religión y que mi mamá era súper católica, aferrada al Dios que castiga y no al Dios que viene después del Nuevo Testamento y de Jesús. Que ese Dios al que si uno se arrepiente profundamente puede llegar a perdonarle hasta haber querido incinerar a media humanidad y ese Dios te perdona. Entonces alguien puede pensar qué injusto que es Dios, ¿no? Y, y quién más poderoso que cualquier Dios, cómo nos sentimos capaces de cualquier cosa y así todo lo que hacemos y el cuento no nos lleva a donde nos fuimos las cuatro. El cuento no nos lleva a ver lo que pasa con la iglesia y a ver lo que pasa con la fe de cada religión y si los hombres son más buenos o si son más malos. Y acá la historia de la gallinita. La gallina vende huevos porque cacarea y porque hace propaganda. Y por eso criamos gallinas y consumimos huevos de gallina y no de pata. Porque la pata no se pone a vender. Y la publicidad la tenemos y los noticieros están llenos de noticias malas. Y lo que corre en el barrio, en la ciudad, en el pueblo, en donde estemos, es lo picaresco con maldad, la maldad de la gente, la noticia del desastre. Nadie hace noticias de las buenas acciones ni de los triunfos de la lucha. La historia de Favaloro real la conoce muy poca gente. ¿Y cuántos hay como él
que desde cualquier lugar y desde una iglesia o desde su casa, ¿cuántos hay que para el Día del Niño ahora están haciendo cosas increíbles para darle un rato de alegría a las niñeces que tienen cerca? Y no sale ni en las 10 radios del barrio, ni en los periódicos, y no nos enteramos de cuánta gente con tanta bondad y tantas ganas de dar. Lo que no nos enseña ninguna religión es a unirnos, porque no hay una receta como la de hacer bizcochuelo, más barato, más caro, para unirnos y salir juntos. Si no, sería muy difícil destruirnos. Como humanidad buena, ¿eh? Desde la bondad de que Che Guevara predicaba el amor aunque tuviera un fusil la mitad de su vida bajo el brazo. Esas cosas, esos detalles. Y yo también creo en la existencia del Jesús vivo y real por sobre todas las cosas de cualquier religión. Si no, no lo hubieran crucificado y no hubieran salvado a Barrabás. Si los humanos no fuéramos tan como somos con ese libre albedrío del que habla la Biblia. Yo les doy tal cosa y ustedes hagan lo que quieran. Y somos capaces de transformar una investigación del átomo en una bomba atómica que, en cambio de salvar vidas, destruya a media humanidad. Frente a esto, decirles, basada en la escritura y en los minutos para escribir, una pena que el tema de la semana pasada no haya llenado el WhatsApp de textos y de cosas surgidas a partir de lo leído la semana anterior. No hubo tiempo para escribir en el taller porque hubo una intrusa rulienta que nos llenó de comentarios el jueves. Me encantaría saber si surgió algo que alguna de ustedes lo cuente y me encantaría abrirlas a la escritura de unos renglones de fantasía, unos renglones de teología, unos renglones de filosofía, una poesía que hable de esta humanidad, creyente o no creyente, o del escarbadiente ensangrentado del capitán, o del ruido que hacía la computadora que intentaba hacer una comunicación con algún Dios existente o no en el cuento de Santiago. Si alguien tiene algo que decir, es el momento, y si no, les invito unos minutos a tomar su lápiz y su papel, y aunque sea, si no sale cuento, historia o poema, que salga reflexión, por favor. Hoy es necesario. ¿Puedo decir algo antes de que...? Obvio. No, que me quedé con esto del escarbadiente porque eso me quedó ahí en el tintero, porque empezó con el escarbadiente. O sea, él empezó estando en su eje, en su lugar, descansando, y era lo que lo dijo, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? Pero después de todo lo que sucedió, volvió a su eje, volvió al aquí y ahora, que era el escarbadiente. ¿Y por qué tenía sangre? Era como volver a su eje. Dejó todo lo demás y volvió al aquí y ahora. A mí me parece que es fantástico esto, ¿no? Ojalá pudiéramos, después de algo tan trascendental como eso, que Claro, creas después de o no, semejante experiencia, volver al escarbadiente. claro, o sea, creas o no, es trascendental. Obvio, Pero obvio, obvio. volver a lo tuyo, volver a lo que, al momento, a ese momento, que creo que es el único que en realidad es eso, ahora. Lo triste es que nada de lo pasado lo modificó.
No Y sé, no normalmente sabemos si lo modificó. por alguna No vivencia. sabemos. Una vivencia tan así, por eso dije, tan movilizante, valga la redundancia. Y, pero no Entonces no lo sabemos si lo íbamos modificó. a donde, íbamos a donde yo decía, todo era una burla hacia eso que él no creía ni creyó. Bien, cada ¿Sabés uno qué de cosa? nosotros tiene el libre albedrío de pensar el cuento como quiera, a la una, a las dos, a Claro, las tres, escribir. yo creo que las cosas así tan movilizantes no te cambian en un momento. Son cosas que después o sea, cuando empezás a analizarlas, ahí a lo mejor te das cuenta. O algo te cambia. No en el momento. Más una cosa así. Pero bueno, es largo. Bueno, Es escribí, largo, pero por ejemplo, no pasé por una experiencia tan movilizante como un encuentro con un pseudo Dios. No, yo he Pasé por tenido un viajes choque. astrales. Pasé, a ver, corazón, pasé por un choque. Claro, bueno, Cuando pude volver a respirar y a tener que resolver qué hacía, ya no es la misma persona. Ya es una persona que pasó por esa situación. claro. Automáticamente no es la misma persona. No, Una no. vez que pasamos por la experiencia, tenemos sí un periodo de adaptación a la vida, cada uno, y según la experiencia va a tener diferentes tiempos y según la personalidad. Pero vamos a escribir, que lo importante es que esto quede registrado en un papel, no en el aire del YouTube. Vamos.
¿Terminaste, Moni? Abrí tu Sí, micrófono, corazón. sí, ya ¿Vos, está. Mirta? ¿Ya estamos? Ok. Laura necesita minutos, parece. Y Norma está absolutamente concentrada. Sí, ya está. Ok, Lo que ok. escribo y después no sé ni... Escribo rápido y después no sé ni lo que escribo. Ay, señora, esa cuestión de las letras. Tacho, tacho. A mí me pasó hoy que no sé si por el papel o la virome tuve que cambiar porque me patinaba. Mm. Me voy a silenciar cuando Laura diga que terminó. Comienza Terminé, Mónica. terminé, perdón, sí, ya terminé. Necesitaba ponerle un final. Ok, ok, comienza Mónica, sigue Mirta, termina Mirta, sigue Norma, por último Laura y después yo. Bueno, no es nada, es un punteo de las cosas que estuvimos hablando y que a mí me impactaron también. De aquí y ahora, el escarbadiente con sangre y termina con el escarbadiente con sangre. No sabemos. Perdón, perdón, Mirta, Ah, ¿podrás silenciar a ver si sos vos? Sí. Ahí está. entonces, escarbadiente con sangre. ¿Por qué vuelve al tema de la sangre? Entonces yo me pregunto, la sangre significa emociones, la mala sangre, la buena sangre. Lo terrible de raspar hasta que salga sangre. Después me quedé impactada también porque primero el cielo era rojo, después se volvió verde y después rojo nuevamente. Entonces lo asociaba con los chakras, con el cielo, el rojo del primer chakra, que es la sustentabilidad, el quinto chakra, que es el amor, y vuelve al rojo. Entonces hay todo como un cuadro irónico. Dice, hay una ascensión energética que no es fluida. Subimos del primero al quinto, o sea, de la supervivencia al amor y volvemos a la supervivencia. O es como la respiración de Brahma o la danza de Shiva, que implica que cuando Brahma cambia la respiración, se produce una destrucción del universo tal como lo estamos conociendo. ¿Y qué pasa cuando ponemos los dos pies en la tierra? ¿Y qué pasa si nos da miedo la destrucción o el seguir igual? Entonces, seguimos igual y siempre me acuerdo del programa de Ginsburg que decía peor es nada, es como que uno se conforma. Entonces, ¿es así? ¿Queremos o nos atrevemos a apoyar los dos pies y vemos qué pasa? Bueno, entonces pues tenemos por un lado lo del hinduismo, por otro lado tenemos a Ginsburg, que nos pone en tiempo y forma también. ¿Por qué alguien tiene leucemia? Es algo que me pregunté hace muchos años. ¿Cómo es su vida? Porque se dice que esta enfermedad es falta de alegría. Y me acordaba de la persona y me acordaba de la mala sangre o las cosas que vivió. La mala sangre, decimos que algunos personajes, cualquiera, tienen mala sangre. Una cosa mala sangre junto, una cosa mala sangre separado. ¿Por qué? Y los que tienen buena sangre, bueno, y ahí me corté porque dije, ya nos pasamos de la hora, que me quería reflexionar qué sería la buena sangre si estamos hablando de mala sangre. Me enganché también entonces por el lado de la sangre. Este,
es eso. O sea, estamos poniendo los ingredientes y viendo cómo los mezclo, ¿no? Llegué hasta acá. Buen trabajo, buena reflexión y nos dejas picando esto de qué sería la buena sangre. Eh, Como que queda ahí, ¿no? Quien quiere ataja eso y en la semana responde. Silenciamos los 3 micrófonos que tenemos prendidos para escuchar a Mirta. Me cambié de habitación. ¿Hace eco ahora? ¿Hace eco, chicas? No. Bien. Mi médico homeópata de muchos años me decía, hacerse mala sangre hace mala la sangre. Lo decía siempre, lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, yo escribí esto. ¿Cómo será el mundo en el futuro? ¿Qué misterio? ¿Podemos tener esperanza de que sea mejor? ¿Que será mejor? ¿Podemos pensar que las personas van a buscar el bien común? ¿Podemos creer que el ser humano va a ser más importante en este mundo? Pueden pasar muchas cosas buenas y malas, justas e injustas. Lo que sí sé es que el amor prevalecerá siempre y que amar es urgente aquí y ahora. Bella, Muy breve. bella, bella Mirta. Y ahora no me reverbera la voz, así que probablemente el cambio de habitación haya dado su efecto. En un rato te lo contesto. Mm, me parece que ahí vuelve el eco. Hay ruido, hay ruido. Sí, sí, vuelve el eco. No era el cambio de Es habitación. el teléfono, Bueno, me parece. Anita, me vuelvo a silenciar para tu turno de lectura, ¿dale? ¿A mí? Bueno, a ver si se entiende lo que es. Si mi humanidad es incompleta, ¿dónde está lo que me falta? En esta incertidumbre no voy ni vengo. ¿Y en qué momento de mi vida digo basta? No sé cuándo es de noche o de día, si es verano, otoño o primavera. Rueda mi vida en una cruel quimera y mis sueños se pierden en la niebla. Qué raro y complicado es este mundo, que ni reír con ganas te apetece. Pongo mi barquito y cambio el rumbo, pongo proa al sol allí donde aparece. Y sin ver lo eterno y solitario de lo umbro, esperaré de pie por si amanece. Sublime esa rima, por favor. Sublime. Yo digo, las cosas surgen así, ¿no? A veces cuando menos lo esperamos, o con el tema más disparatado que se nos ocurra. Qué lindo, Norma. Redondeaste una idea muy personal desde tu lugarcito propio, tu lugar propio. No fue lugarcito despectivamente. No, yo Eh, sé. Me llevaste a esa visión tuya de que desde tu espacio, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Qué distintas que somos. Vamos a ver A pesar de, la a pesar diferencia. de guardo la esperanza. Por favor, y no la pierdas. Ah, no, seguro. Laurita, Bueno, todo distinto. Bueno, yo escribí como un pequeño relato. Estamos tarde, pero bueno. Eh, Me había pasado días, semanas, tal vez años,
pensando en la crueldad de la humanidad, en la injusticia, y ese Dios que se suponía que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál era esa imagen? ¿En qué somos semejantes a Él? Tal vez no exista o quizás sea tan ambivalente como el ser humano. Somos a veces generosos, solidarios con una población que sufre una catástrofe. Me perdí. Pero a la vez indiferentes con un niño que nos pide ayuda en la calle. Cuestiono todo el tiempo a la religión y la creencia en un ser todopoderoso y me reafirmo en esta idea de que no existe tal ser. Entonces, de repente, algo interrumpe mis pensamientos. Suena el teléfono y me dicen que me están llamando desde el hospital porque mi hijo tuvo un accidente con su moto. Lloro, salgo corriendo y mientras voy hacia allá empiezo a rezar. Dios, te necesito. Ah, ah, no sé si alcanza lo que te pueda llegar a decir. Cruda, cruda. A veces podés tener el filo de un bisturí, cruda, ¿sí? Es que Es lo único que es puedo, exactamente lo que me pasa. es lo único que puedo decirte hoy. Oh, perdón, me lo perdí porque justo tocaron el timbre. Va a tener la obligación de una vez que Laura diga que subió lo de hoy al YouTube, ponerle YouTube y sentarse a escuchar a Laura. Sí. Los tiempos A no nos todo dan esto. para la relectura. Está grabado, así que no te lo perdiste, lo tenés en YouTube. Mira vos, Bueno, salió así tipo propaganda. Bueno, primero me quedé unos minutos cuando la consigna de tener que escribir pensando en dónde estaba en el cuento de Santiago el cero absoluto. Me quedé yo. No quiere decir que la madre de Santiago me tenga que contestar ni se sienta obligada a contestarme. Pero sí pueden pensar para contarme hoy o después o después por WhatsApp en dónde encuentran ustedes que está ese cero absoluto. ¿Sí? y perdón, ¿no? Yo siempre interrumpiendo, ¿no será ese cero absoluto el volver así tan... A ver, vamos a eh, respetar los tiempos porque ya son 12:10. Todavía falta mi lectura y organizar qué hacemos bueno, entonces después lo el, escribo en el grupo o el jueves que viene lo compartimos como dijimos. Después de quedarme en ese dónde estaba el cero absoluto, y no sé si lo terminé de encontrar, escribo, estar tan aislado del mundo conocido, construyendo un espacio en el espacio que pueda ser vivido, esperando experiencias concretas para la humanidad lejana, alucinando un Dios sin redención que perseguido por los suyos es cooptado y vuelto a encerrar y condenado, desaparecido, no sé si exterminado. Y en la luz roja, en la estela verde transformado, quizá para alguien un dejo de esperanza haya quedado. Y en ese espacio, en el espacio, todo queda igual, sin ser modificado. Otro es puesto de cabeza luego de haber dudado, y ahora Dios, no Jesús, fue apresado y tan luego condenado, y nosotros, su creación, ni nos hemos enterado. buenísimo. Laurita hace, Eh,
No, qué perfecto, perfecto. La verdad que me encanta que sea en rima porque a mí me encanta la poesía. Y me parece que dijiste todo en eso. A veces sale la rima, a veces no, eh, a veces creo, a veces no, como el rock ese que, Como la canción. claro, eh, a veces dudo, a veces estoy muy segura, pero esto es la humanidad que nos transporta y nos trasunta. No hay otra cosa, chicas, no hay otra cosa. Esto es lo que somos. Lo podamos explicar, lo podamos escribir, y lo bueno es que acá podemos escribir y decir lo que queremos escribir y decir. Corazonas, ¿alguien tiene idea o ganas de traer algún autor y leer alguna cosa para el jueves próximo? Yo tengo un montón, pero no, qué sé yo. Acá tengo un texto que es muy largo, por eso no sé si, ya hace rato que lo tengo acá dando vueltas porque tendría ganas de compartirlo, pero no son muchas hojas y me parece que no da para leerlo así. Deben ser como 15 hojas. Pero me encanta que se llama Siete plantas de Diego Bussati. Pero a ver, lo anoto y lo Dino busco Bussati. a ¿Eh? leerlo. Yo Eh, lo puedo mandar. Yo lo tengo Laura, para mandar. Mirta y Mónica, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, Lau, subilo al grupo, hacemos la lectura, nos Ujú. prometemos que Lo arrancamos leo. en horario, que no hacemos mucha previa, porque normalmente la previa se nos lleva más de 40 minutos entre que esperamos y vienen y compartimos. Así tenemos todo el tiempo para una lectura larga, ¿sí? Mm. Eh, Siendo entonces las 15 12:14, hojas. Bueno, sí, ya bien, 15 cerraríamos carillas, 15 carillas o 30 carillas. 15 carillas. 15 carillas, si empezamos en horario y abrimos la En letra grabación en grande. horario, En llegamos, letra llegamos, grande. llegamos perfectas, no va a haber problema. Vos mandalo, así tenemos hecha la lectura previa, Bueno, eh, lo podemos trabajar y nos vamos a encontrar con ese texto. eh, Siete plantas de Dino Bussati. Hago una Di- pregunta, ¿está en algún libro en particular, en alguna, No es una sé, yo voy a mandar el PDF. Sí, sí, debe estar, está dentro de un libro, pero no me acuerdo dónde. Yo voy a mandar un PDF con el cuento. No, pregunté porque hoy a la tarde por ahí me junto con mis amigas de los Ah, bueno, narradores y que tienen doscientos ahora lo cincuenta mil, busco. lo tienen. Ahora lo busco y me fijo de dónde es. Y Bien, Ay, si después cualquier cosita mandás referencia al WhatsApp para que Norma pueda ver sí, sí, sí si está. encuentra esto. A Sí. veces necesitamos tener ahí el libro. Así el texto, claro. Me claro. pasa seguido. Eh, Me Chicas, cuesta mucho el teléfono. Bueno, vamos a cortar. gracias por compartir esta mañana conmigo. Mónica, gracias por traernos a tu hijo, eh, y por las investigaciones pertinentes que te quedan de tarea, por supuesto, si es que él quiere, ¿sí? Sí, sí. Mirta, gracias por hasta cambiarte de habitación para que no se me acople el teléfono. Sabes que te quiero un montón. Haces esas cosas que, qué sé yo, qué. Norma, como siempre, un placer trabajar con vos. Laura, sin vos esto no podría ser.
Ay, por Sin vos favor. sería absolutamente diferente todo de eso, estoy muy segura. Las abrazo con el corazón, nos comunicamos en la semana, nos vemos el próximo jueves. Eh, no voy a volver a hacer el gesto del redondeo, ni les voy a decir chau de ninguna manera particular, solamente que las quiero mucho. Chao, Y gracias. Chau, chau, a gracias. todos que nos escuchen. Hasta el jueves. Bye. Hasta el Chao. jueves. Nos vemos hasta el jueves.